Bien, es jueves y aquí está Jorge Gaviño de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y el maestro Enrique de la Madrid de la campaña de Xóchitl Gálvez. Enrique de la Madrid. Joaquín, buenas Jorge tardes. Gaviño, buenas tardes, ¿cómo Buenas están? tardes. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? A ver. Bueno, yo digo que contra las mentiras, la verdad. Y hace mucho daño un gobierno que niega todo, ¿no? Niega todo. Niega el problema del COVID, niega el problema, por ejemplo, de los apagones. Y déjame poner el ejemplo de los apagones. Les comentaba, estuve ayer en Coahuila. Pues las temperaturas son algo así como 45 grados centígrados a la sombra, 30 y tantos en la noche. Y ayer se reportaron 18 apagones, o más bien apagones, en 18 entidades federativas. Esto no es nuevo, esto es la consecuencia de una pésima política energética, porque se sabe que México necesita más electricidad, se sabe que se requerían más inversiones, y este gobierno ni picha, ni cacha, ni deja batear. Lo que le toca al gobierno es invertir en las líneas de transmisión, pues no lo ha hecho. Y en cambio se ha dedicado a impedir inversiones que ya existían, inversiones del sector privado, tanto nacional como extranjero, para dotar de electricidad. Tenían que haber invertido cerca de 4,000 millones de dólares al año la CFE. Solamente se han invertido 700 cada año. Y eso, Joaquín, antes del nearshoring, antes de la relocalización famosa, donde están queriendo llegar más inversiones a México. Entonces, es realmente denigrante que alguien diga, no, es una excepción, son algunas cositas que van a pasar. No, no es la excepción, ya es la regla. Porque estamos trabajando además con un margen de reserva de menos de 3%, que es como si manejaras una ambulancia de emergencias con reserva del coche. Ahí, pidiéndole a Dios que no se te vaya a acabar la gasolina. Es una irresponsabilidad y por eso miente quien te dice que esto es temporal, miente quien te dice que esto se va a quitar y más bien para mí es la crónica de un fracaso anunciado. Jorge. Bueno, en primer lugar, muchas felicidades por tus 30 años Gracias, Jorge. de periodista y de comunicador. No, del programa. Y del programa. Bueno, sí tienes más años de comunicador. 56. 56. Del programa, 30 años, pues se dicen fácil. Pues muchas felicidades. Gracias, Jorge Gaviño, doctor. Y gracias por estar aquí en los medios de comunicación. Nos informas siempre muy puntualmente. Bueno, yo creo que efectivamente ante las mentiras, la verdad. Primero, me sorprende mucho que llegue el señor Krill hace un momento, que es el coordinador de la campaña de Xóchitl, y venga a denunciar a los medios de comunicación un supuesto mapa de riesgo para las elecciones. Lo que están haciendo es vender miedo, pero eso con el boomerang se les va a regresar precisamente porque lo que van a ocasionar es de que su gente, la que simpatiza con ellos, que cada vez son menos, pues no vaya a votar. Porque están diciendo que hay 30% del territorio nacional con un riesgo en el tema electoral por la violencia. Y en lugar de haber hecho estas manifestaciones ante el Instituto Electoral con toda antelación, preparar y apoyarse en los órganos preparados precisamente para ello, para que se pueda negociar, revisar, convenir con las autoridades de seguridad pública, tanto federal como locales, pues que la vigilancia, la invitación a la gente que vote de una manera tranquila, como serán. Estas elecciones serán tranquilas. El problema que tiene el señor Krill y compañías es de que están muy preocupados, sumamente preocupados por las encuestas. Esas encuestas que no creen y que cada vez pues, se les viene a los números con más vigor, pues van a tener que aceptar la realidad, van a perder la elección. Muestra de ello es que los jóvenes universitarios, 300,000 jóvenes el día de antier, se manifiestan con un 65% a favor de Claudia Sheinbaum, un 22% a través del candidato de Movimiento Ciudadano y un 7-8% a favor de Xóchitl Gálvez. Situación que, bueno, ya les preocupa mucho. Y entonces, estas tácticas de vender terror, de venir aquí a decir en un momento determinado el 30% del territorio nacional, no supo decir Krill ni siquiera cuántas secciones electorales hay en el país, ni cuántas secciones electorales están reportando en su supuesto mapa de riesgos de 20 hojas. O sea, imagínate que exista realmente el 30% del territorio nacional con un problema como lo estás denunciando Krill en un momento determinado para vender terror
y estar en un momento determinado con unas 20 hojitas trayéndolas al programa. Enrique. Sí, hemos dicho varias veces, y así empezó normalmente, que está en juego. Lo que está en juego es un país en donde tengas un gobierno autoritario, un gobierno en donde no ha sido capaz de poder poner orden en el país. Sí es una tercera parte del territorio nacional que está tomado por el crimen organizado, o yo casi ya diría el crimen autorizado. Porque nos han dicho desde hace mucho tiempo que de todo se enteran en Palacio Nacional. No se mueve una hojita en este país sin que se enteren en Palacio Nacional. Pues entonces quiere decir que están perfectamente enterados de lo que está haciendo el crimen autorizado y les da igual. A mí me parece gravísimo un país de 186,000 homicidios. También otra declaración que es motivo de análisis. No hay violencia, ya nomás hay homicidios. Usted tranquilo, seguramente lo matan dulcemente. Lo matan tranquilamente, sin violencia, pero de que se muere, se muere. A mí me parece gravísimo que se trivialicen estos temas que son verdaderamente patéticos. Repito, vengo además de estar en Coahuila, en donde uno de los temas que se nos están yendo otra vez es esta oportunidad de crecimiento económico, de generación de empleos, sobre todo para la gente joven. ¿Y por qué se va? Por necedades, por ignorancia. O a veces ya también quizá porque haya negocios detrás. No se puede ser tan ignorante de tener una Comisión Federal de Electricidad produciendo electricidad a partir del combustóleo, que es infinitamente más caro e infinitamente más sucio, pierde dinero para los mexicanos y ahora vivimos en los apagones. Es que estamos regresando al oscurantismo, estamos regresando a la Edad Media, estamos regresando a un gobierno oscuro sin ideas. ¿Qué te parece, Joaquín, que también dentro de las novedades, ahora que hicieron los estudios del agua, porque también el agua ha sido una gran tragedia, porque tampoco invirtieron en infraestructura, 40% menos de infraestructura de agua en esta administración, y claro, les cayó como anillo al dedo, les cayó el tema de la sequía, porque les encanta que aparezca algo que ellos puedan manipular y mentir. Es una tragedia que estén reservando la información del agua contaminada en la Ciudad de México, y que se ve que ya está contaminada, no un pocito, ya están contaminados seguramente amplias zonas del manto freático. ¿Por qué seguir mintiendo? ¿Por qué no hablar y simplemente decir es un problema de los mexicanos y vamos todos juntos a ver cómo lo resolvemos? ¿Por qué seguir mintiendo? Esa es una enfermedad, es una patología. Doctor Gudiño. Bueno, Gaviño. Gaviño, ¿sí? ¿Por qué te digo No eso? sé, se parece el hombre, pero no es igual. Mira, hablas de los homicidios. Aquí estaban ustedes y aquí dejaron, cuando se acabó la guerra, en el 18, con una línea ascendente completamente. Aquí llegó el presidente López Obrador con su gabinete y empezó una línea descendente de homicidios. A ver, ¿cómo es? Ahí está. ¿Qué cifra es esta, de 36,000? Esa es como la dejó en el 18 la cifra del PAN. ¿18? Sí, en el 2018. No, Aquí está. Peña será, ¿no? Sí, en el 18 Peña. Sí. Aquí empezó Calderón. Sí. Aquí está Calderón y aquí está Peña. No, a ver, esta cifra con Peña Nieto llegó a 155,000. Estamos haciendo la acumulada. Sí. ¿Dónde? Sí, la anualizada. Es anual, ¿no? Sí. Ahora, esta otra, aquí están. Vean ustedes, aquí tenemos dos estados. El estado de Guanajuato, 20 y tantos años de gobierno del PAN, y 20 y tantos años, como dicen, del gobierno de la izquierda en la Ciudad de México. Fíjense ustedes cómo en esta línea, en la Ciudad de México, empezaron con 947 homicidios y se terminan en 837 homicidios. Dices Morena. Morena, de la izquierda. O sea, estamos hablando de 20 y tantos años. Y de 1998, el PAN empieza con 230 y en Guanajuato termina con 2,607. O sea, estamos hablando del mismo tiempo, con dos gráficas hablando de seguridad, de homicidios. Sí, de homicidios, doctor, pero es que, a ver, aquí son muchos más y aquí también, por ejemplo, en Guanajuato. Guanajuato es el primer estado con homicidios dolosos. Así es, país. Este es Guanajuato. Pero son muchos más de 2,607. No, estamos hablando anualizados. Estos dos son las cifras, ahí están las cifras anualizadas, y cómo se va subiendo la gráfica de Acción Nacional y cómo va bajando. Luego, bueno, aquí tengo otra gráfica que también nos habla de la situación de verdad, no sé si nos pudieran ayudar. Exacto. Sí.
Ahí lo tenemos por sexenio. Fíjense ustedes la devaluación del peso, cómo fue dándose en cada uno de los sexenios. Empezando con Salinas de Gortari, cuánto se deprecia el peso por devaluación, sexenio por sexenio. Y mira, aquí estaba Enrique de la Madrid, en esta parte. Peña Nieto. Sí, con Peña Nieto aquí. Sí. Y aquí estamos nosotros, con una reevaluación del peso. Y esto, pues bueno, todos los sexenios que ahora están juntos, el PRI y el PAN, pues cómo se ve que todas las devaluaciones se han dado. Y esto no es por hacer... No, y aquí tú fuiste nada más a Salinas. La primera gran devaluación fue el 28 de febrero de 1982. Sí, podemos ir más atrás. Pero bueno, estamos hablando... Perdón, 31 de agosto de 1976 con Luis Echeverría. Con Luis Echeverría, podemos de ir más atrás. 12.50 a 25. Y con Miguel de la Madrid, en fin, todos ellos, cómo fueron todos estos baches. Bueno, y el primero que se da con una reevaluación del peso del 18.5%. Luego, hablan de situaciones catastróficas y todo. Solidez de la economía mexicana. ¿No crees que te vaya contestando uno por bueno, uno? Pues Bueno, sí. a ver, primero. A mí lo que me parece A increíble... ver, primero, esto de los No, No te parezca tan increíble. No, sí me parece. Que relativicen temas tan graves como 90 muertos diarios. Pero, Mira, pues, te voy a aquí decir por qué, empezaron ustedes. por qué es esto. Porque son un gobierno narcisista. Y de acuerdo a la definición psicológica del narcisismo, es una persona con una enorme necesidad de admiración. O sea, necesitan que los quieran mucho. Por cierto, si tienes que pagar para que te quieran, no importa, el chiste es que me quieran. La otra, no tienen la menor empatía. ¿Cómo se les puede ocurrir hablar del tema de homicidios con pendientes, con grafiquitas? Fíjate que hoy te matan, pero con una pendiente menor. Pues qué gente tan poco empática, tan poco sensible. Que eso es el signo del Morena de hoy. No sienten nada. Son narcisistas porque necesitan una percepción exagerada de su persona. Ya lo dije aquí. Ay, somos la cuarta transformación. No te la acabas. Son la cuarta trastornación porque están trastornados. ¿Cómo puede ser que en el informe reciente de la Comisión Independiente sobre el tema del COVID, ¿verdad?, nos vuelven a decir que de los 800,000 muertos del COVID, 800,000, 300,000 muertes se pudieron haber evitado? De esos también hay más de 300,000 niños que se quedaron sin vivir con los adultos con los que vivían. Pero por favor, sáquenme una pendiente, sáquenme una grafiquita que demuestre que no sienten nada. Son un gobierno insensible, pero además un gobierno incapaz. Morena ya caducó, porque en 6 años nos dimos cuenta que no sirve para nada. No fue la respuesta a los problemas y más bien hoy en día es la causante de muchos de los problemas de este país. Morena ya caducó. A ver, me da pena decirte, pero quiero avisarte que el que caducó fue el PRI, hace ya muchos años. Desde que gobernó tu padre, empezó el tema del PRI, Partido Revolucionario Institucional, que efectivamente tenía algo de nacionalista, tenía algo revolucionario, pero fueron acabando, y sobre todo los gobiernos neoliberales, empezando desde Salinas, empezando a vender ferrocarriles nacionales y luego el presidente de la República en turno siendo empleado de los que manejaban ferrocarriles, ya ahora particulares. Se acabaron Pemex. Ustedes se entregaron a Pemex, endeudada, la empresa mundial más endeudada del mundo, la empresa petrolera más endeudada del mundo, Pemex. Ustedes, el PRI y el PAN. Se acabaron CFE y nosotros la estamos rescatando. CFE se va a rescatar y se va a producir el 51-57% de energía cuando acabe este sexenio por Comisión Federal de Electricidad. Y no son grafiquitas, son las grafiquitas que ustedes empezaron, y esos son muertos, no son grafiquitas, es una forma de representar. Te burlas de las grafiquitas cuando tú también manejas números, y los números se representan también con gráficas. Esta es una representación de la realidad. El azul representa los crímenes, como el PAN y el PRI, particularmente el PAN en Guanajuato, fue subiendo esta línea. Y cómo Morena, en tema de homicidios, bajó en la Ciudad de México el índice delictivo. Y esos no son grafiquitas, son datos estadísticos oficiales que manejaban ustedes y que ahora manejamos nosotros. Yo creo que un tema muy importante es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los apagones?
Una es seguirle echando la culpa a los gobiernos anteriores, que eso es propicio de un ser humano irresponsable, que no asume la responsabilidad de nada. Peligroso tener gobiernos y gobernantes irresponsables. O nos ponemos a platicar de cómo generamos electricidad, cómo le damos a la CFE que realmente se enfoque en aumentar las líneas de transmisión y cómo le permitimos a los mexicanos en sus casas y en las empresas generar su propia electricidad. No debería de estar pagando una persona en Mexicali 20,000 pesos bimestrales de electricidad. No se justifica con la tecnología de hoy. Y por eso tenemos que regresar, y este no es un tema verdaderamente ideológico, es un tema práctico. No hay dinero para hacer todo. Por eso te dejaron sin medicinas, porque se lo fueron a tirar en el Tren Maya. Por eso te dejaron sin policías, porque lo metió en Dos Bocas, que todavía no refina un solo barril. Y ya se oye que andan mandando por ahí diésel de la refinería de Tampico para seguir engañando a la gente. ¿Qué hay que hacer en materia de salud? Pues hay que regresar temporalmente a un nuevo seguro popular, pero sobre todo crear un sistema de salud universal, un sistema de salud integral para todos los mexicanos, que tengan el acceso por el solo hecho de serlo, ¿sí? Entonces, no podemos aceptar este estado porque no es normal. No vamos a normalizar este deterioro porque no es normal. No vamos a quitarle el futuro a los jóvenes mexicanos y mexicanas cuando hoy tenemos la gran oportunidad, a través del fenómeno de la relocalización, de crecer. Y por una bola de trasnochados que viven con sus ideas viejas, que incluso en ese entonces eran inoperantes, nos quieren imponer una visión de país que no funciona. No lo vamos a permitir. Qué bueno que preguntan qué vamos a hacer y ponernos de acuerdo qué vamos a hacer para rescatar a CFE. Pues lo primero es alejarlos a ustedes de los manejos de las finanzas públicas. Porque lo que hicieron ustedes fue privatizar CFE. Lo que hicieron ustedes con Iberdrola y todas estas empresas transnacionales españolas o de otra nacionalidad es dar propiedad a las personas de los bienes nacionales. Y luego preguntan por qué estamos tan mal. Pues porque ustedes privatizaron las cosas. Se acabaron a CFE, que era una industria ejemplar. Se acabaron a Pemex, que era una industria ejemplar y que le dio riqueza a mexicanas y mexicanos. Entonces, lo que vamos a hacer es alejarlos a ustedes de la posibilidad de decisión en los temas presupuestales, en los temas financieros del país. Eso es lo que vamos a hacer. Y mira, estamos hablando de la solidez. Aquí, por ejemplo, tenemos inversión extranjera directa. Esos son números que va a decir que son grafiquitas, pero están apoyados por la OCDE, estas grafiquitas. Esas grafiquitas vemos cómo está la inversión extranjera directa. Tú cuando estuviste en el gobierno de Peña, estabas aquí, en esta grafiquita. Nosotros estamos acá. Estamos acá. Y esta, pues ahí están, son números y es inversión. Ahora, hay inversión mexicana directa 20 veces más que esta. 20 veces más. Hay una inversión histórica. Esto da solidez a la economía mexicana. Y es lo que vamos a hacer. Pero evitar que ustedes privaticen todo lo que nos queda. Eso es lo que vamos a hacer. Pues yo lo que veo que están privatizando Pemex, que ya es negocio familiar. Aumentó la deuda del país y de cada uno de nosotros un 70%. Dejaron las finanzas públicas quebradas, eso porque no son bastante ineptos. Por eso ya le echaron el ojo a tus afores, por eso ya empezaron con los de 70 y más, y por eso ya están en ese plan, se acabaron todo. Nos dijeron que la corrupción era enorme, que con eso les alcanzaba. Pues no les alcanzó. Se fueron con todos los fideicomisos, entre otros el Fonden. Porque cuando tú tienes ahora desastres en Acapulco, no había dinero para apoyarte, porque no había Fonden. Ahora que estuvimos también en Los Cabos, nos dice la gente, regresen el Fonden. En el problema del cambio climático van a ser más recurrentes los huracanes. Necesitamos esos recursos. No les alcanzó. Desmantelaron las secretarías de Estado y las dependencias, la Conagua, la COFEPRIS, las dependencias. Les dejan 2 lapicitos y unas plumas. No les alcanzó. 70% más de deuda pública. No les alcanzó. Vienen por tu dinero. Entonces, pues sí son ideas francamente medio viejonas. Pero por cierto, hablando de priistas, pues el presidente de la República era priista. Y se han llenado de priistas. Yo no sé por qué ese traumita, por qué esa frustración, ¿qué los echaron? ¿O por qué tan resentidos? ¿Por qué tan enojados? ¿Por qué niegan la cruz de su parroquia? ¿Y por qué están tratando de regresar a la peor versión del PRI, a la más autoritaria, a la que existió e incluso se imaginaron? Porque ya lo he dicho aquí,
En ese entonces no eran personajes irrelevantes. Y entonces piensan que así se ejercía el poder. Pero en 2024, seguir queriendo instaurar un régimen hegemónico, autoritario, centralista, antimunicipal, anti-estados de la República y cerrado del mundo, es una visión vieja que está destinada a fracasar. Y ojalá los mexicanos no caigamos con esas trampas típicas de un gobierno populista y fascista, y que no nos toque vivir como mexicanos la peor versión de nuestra historia. A ver, yo tenía una pregunta. Perdón. Bueno, dime. Sí, le haría una pregunta. O sea, él habla del PRI, ¿por qué le tenemos miedo al PRI? No, yo sí le tengo pavor al PRI en este momento, y más al PRI dirigido por tu dirigente nacional, el señor Alito, que de pronto dice, hay que matar de hambre a los periodistas. ¿Cómo es posible? En otro sexenio hubieran cesado los priistas a este dirigente. Yo no sé qué te parezca esa declaración, que además lo dijo en serio, y todavía lo estuvo sosteniendo. Hay que matar de hambre a los periodistas. Pero no te lo sostiene cara a cara, ¿eh? Bueno, pero lo dijo. Lo dijo, no, sí, cobardemente. Bueno, aparte de mafioso, es un cobarde, porque no lo viene a decir de frente. Y ese es el PRI que está sosteniendo, fíjate. Ese es tu presidente del PRI, el coordinador de la campaña de Xóchitl. Ahora ya su principal asesor, lo dijo Xóchitl. El principal asesor de ella. Le tengo pavor a una gente así, un dirigente político que se expresa así. Yo no sé qué piensas allá en tu última intimidad del señor Alito, pero yo estoy seguro que coincides conmigo en algo, fíjate, que no es digno de ser dirigente de un partido nacional, ese señor. Yo en mi última intimidad lo que pienso es que lo que peor le puede Dámelo pasar... como una respuesta y una conclusión, ¿sí? Sí, sí, cómo no. Bueno, primero, yo lo que veo que este es el gobierno nini, porque no estudian, no trabajan, pero ni te dieron seguridad, ni te dieron empleo, ni te dieron atención médica, ni te dieron medicinas, ni te dieron guarderías, ni estancias infantiles, ni escuelas de tiempo completo, ni medicinas para los niños con cáncer, ni apoyaron a la ciencia, ni tienes ahora un aeropuerto, ni tienes una refinería que funcione, ni tienes trenes que no se descarrilen, ni tienes transporte, ni tienes clases medias, ni tienes presencia internacional, y te están además queriendo quitar tu futuro. Como que no nos vamos a dejar porque este país merece mucho más. Gracias, Enrique de la Madrid. Gracias, Joaquín. Doctor Bueno, Gaviño. yo concluyo con dos situaciones. Esta gráfica, por ejemplo, que también es de la OECD, vas a decir que son grafiquitas también, que es la confianza que tienen los diferentes países en su gobierno. Está publicada. En México está en segundo lugar. Es decir, de la confianza que le tienen los gobernados a su gobierno. Y está en segundo lugar. Así que están fallando ustedes en su apreciación al tratar de hacer con terror que la gente no crea en su gobierno. Y bueno, hay alguna serie de situaciones que faltan en México, yo no digo que no, y hay que ponernos de acuerdo efectivamente con todas las fuerzas para sacar adelante este país, eso estoy yo de acuerdo, pero hay que reconocer los logros que tenemos en este momento. El año pasado se tuvo récord histórico en inversión extranjera directa. Hoy, de los 35 millones de hogares que hay en el país, 32 millones reciben al menos un programa social. Por eso les vamos a ganar, o sea, porque el gobierno está abatiendo la pobreza. 5.2 millones de pobres dejaron de ser pobres por este gobierno. No había pasado. Y ahí traigo las gráficas, se los enseño en el próximo programa, Venga. las otras gráficas, que efectivamente lo que hicieron ustedes en otros sexenios y lo que estamos haciendo nosotros. Muy bien. Quedamos para la próxima. Gracias, doctor Gaviño. Gracias, Enrique de la Madrid.